Bueno, ya estamos al aire. Bienvenidos todas y todos a su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Voy a comenzar de una, mandándole nuestros saludos efusivos a el presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio, a la segunda vicepresidenta, la diputada Grecia Colmenares, de la Juventud Femenina, además mujer, y además de la juventud, aunque todos son jóvenes allí, incluyendo al presidente. Claro, juventud prolongada. Así es. Nuestra secretaria de la Asamblea, María Alejandra Hernández, y nuestro subsecretario, José Omar Molina Palencia. Bueno, miren, un saludo de este programa a estas autoridades de nuestra Asamblea Nacional y a todos los diputados y diputadas que hacen vida en este órgano del Poder Nacional, Legislativo Nacional, bueno, con toda la pluralidad del caso. Es decir, a todos los diputados y diputadas que piensan diferente a como piensan los de la tolda of, no sé, de la patria. Okay. Esperemos que todos sean de la patria, ¿verdad? Y que cada vez más sean de la patria. Independientemente. Así es. Yo voy a darle aquí este aparatito porque estamos en vivo. Esto no es, y esto sí es, porque aquí tenemos a nuestros invitados y a nuestra invitada. Wendy Fuentealba, vamos a tener el placer de conversar hoy con la licenciada en Comunicación Social, Wendy Fuentealba, y con nuestro querido amigo Carlos Rodríguez, que también es profesor universitario y comunicador social, y que además tiene su programa aquí en Somos Asamblea Radio. El tema que hoy nos ocupa de nuevo es el tema que vamos a titular hoy, a mejor forma de designarlo, las narrativas. Las narrativas. Y digo dos veces la narrativa y con esta tres porque se me acaba de ir el gallo. Entonces, cuando hablamos de las narrativas o aludimos a las narrativas, básicamente queremos aludir a un relato, a una forma de construir con símbolos visuales, auditivos, con palabras, construir una realidad. Y el tema es por demás importante porque este es un tema que muchas de las personas que se asoman por primera vez a él, como tema de estudio, quiero decir, tú le hablas de que la realidad no es una, y a lo mejor creen que lo entienden. O de plano te dicen como que la realidad no es una, vale, la realidad claro que es una, ¿no? Yo vivo en la realidad. Y por supuesto, dejan por fuera el tema de cómo percibimos la realidad y todo lo que implica que cuando uno ya está un poquito como entendiendo el asunto, entiende claramente un viejo dicho que dice que todo es según el color del cristal con el que se mire. Y ese cristal es nada más y nada menos que la costra de estereotipos, que la costra de información previa a la que Alberto Einstein denominaba sentido común. Él decía, el sentido común no es otra cosa sino una costra de prejuicios que hacen que tengamos una percepción de la realidad que puede ser perfectamente equivocada, y por eso hay tanta diversidad en las percepciones y la gente cree que pensamos distinto y ciertamente pensamos distinto y por eso percibimos distinto. Bueno, para hablar de ese tema tenemos aquí a Wendy y a Carlos. Comenzando con Wendy. Bueno, un saludo a toda la audiencia antes de iniciar, y sí, el tema de las narrativas, sobre todo enfocado al tema de los medios de comunicación. Yo ayer leía a Simón Bolívar. Yo creo que la defensa de los medios públicos es un pensamiento netamente, o sea, bolivariano, porque Bolívar veía a los medios de comunicación, más allá de como empresas, como realmente se utilizan, como medios de educación y de formación, que tenían que estar al servicio del poder público. Entonces la satanización también de estos medios responde a una narrativa, porque cómo es que sellamos a los medios públicos
como defensores de la narrativa del Estado y no del pueblo, y a los privados no los etiquetamos como defensores del ideal empresarial o capital, sino que esa comunicación sí es objetiva. Entonces, de ahí empieza la construcción de narrativas. Fíjate que el asunto con nuestro querido padre de la patria era tal que llegó a denominar a, por ejemplo, los impresos, como el Correo del Orinoco. Es tan peligrosa la comunicación que la llegó a catalogar como artillería, específicamente artillería del pensamiento. Pero esa artillería puede ser para la defensa de los intereses patrios o en contra. La artillería los disparos van y vienen. De manera pues que tú acabas de poner el dedo en un temazo. ¿Cuál es el tema de la objetividad? ¿Existe objetividad, Carlos, en esto de la comunicación y de las narrativas? Muchísimas gracias, José, por la invitación el día de hoy. Yo creo que todo esto viene a llamarnos ahorita, a nosotros concentrarnos y debatir mucho este tema, porque es una cuestión de sanidad mental. Y la objetividad forma parte de eso. La objetividad es algo que realmente existe, está allí y es real. La mayoría de las personas hoy está viviendo en una realidad virtual, en una ficción construida que está dirigida justamente a complacer las intenciones de alguien en específico. Entonces es peligroso que nosotros estemos en nuestra sociedad hoy observando este tipo de patrones, porque estas maquinitas, como siempre lo digo en el programa, son las que se encargan justamente y la llevamos con nosotros, están siempre con nosotros, ¿no? Y son las que se están encargando de esas narrativas impuestas por sectores que tienen bien calculado el movimiento no solo de los venezolanos, sino de todos los países en el mundo, hacia dónde dirigen estos mensajes, cómo los perciben. Hablaste de percepción, y cómo, que para mí es mucho más importante, la interpretación de estos mensajes. Porque a mí me pueden decir que el árbol es azul, pero comúnmente lo conocemos como verde, medio amarillento, con algunos tonos rojos. Pero cuando un árbol es azul hay que revisar muy bien. Entonces allí está, en la interpretación de lo que percibimos, cómo nosotros llegamos a ese objetivo realmente. Para sacar conclusiones en nuestra vida siempre tenemos que hacer un análisis, y el tiempo es determinante en esto de ser o no objetivos. ¿Qué quiere decir con que el tiempo es determinante? Mira, ahorita todo es muy rápido. O el tiempo que le dediquemos. El tiempo que le dediquemos a analizar cosas. Bueno, eso... Nosotros vemos algo ahorita y ya dentro de 12 horas, me atrevo a decir, lo puede decir mi compañera Wendy, ya la gente se olvidó de eso. Bueno, fíjate. Aquí la pauta me la están dando ustedes. Definitivamente. Porque es que el camarada Carlos ha puesto ahora el tema yo diría, este programa tiene una coletilla, ¿no? Que es Poder y Leyes, pero es una mirada geopolítica desde Venezuela. Y pareciera mentira, pero es que cada cosa que se hace en cualquier país tiene una implicación geopolítica. Y el tema de la comunicación, lo dijiste, responde fundamentalmente en este momento a macrointereses de macropotencias, que a su vez son macrocorporaciones mercantiles, que responden a los intereses de corporaciones armamentísticas, de industria de la alimentación, de la farmacia, de la energía, y de la comunicación, porque además el mass media lo controlan ellos, que les interesa justamente para su gestión geopolítica generar un relato determinado. Por eso el tema tiene sus implicaciones, y a veces la gente dice, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. El programa es muy local. No. Todo lo que hacemos, sobre todo en Venezuela, y lo que nos hacen, tiene implicaciones geopolíticas. Yo no sé si, queda un minutico, Wendy, un poco para profundizar aquí en el aspecto, sobre todo, Wendy, para saltar, de cómo los intereses corporativos y de naciones poderosas se ven reflejados en el dominio que tienen en la comunicación, y sin embargo la gente cree que es una comunicación independiente.
yo lo planteaba en el programa pasado con el compañero, que es que no podemos creer que esto es inocente. Si yo tengo un medio de comunicación privado y mi patrocinante es, para no decir nombres de empresas específicas, pero por ejemplo, una transnacional de estas de chucherías llenas de químicos, y yo quiero hacer un programa de periodismo investigativo sobre cómo las grasas trans afectan en la salud de nuestros niños. ¿Tú crees que me van a patrocinar el programa? ¿O me van a dejar esa línea editorial? ¿Va a dejar que mi investigación tenga un impacto en la sociedad? No me van a dejar. Esto mismo pasa con la política, con la salud, las farmacéuticas, todo tiene una construcción del mensaje. Que estos más medias, y ahora se profundiza con el tema de redes sociales, que también son empresas, no van a dejar que ese mensaje cale. Lo llamaba Chomsky voces disidentes. Así es. Y mucho menos si el dueño de la empresa de comunicación, no se diga tu patrocinante, sino si el dueño del canal donde tú trabajas es justamente el dueño de la empresa esa que comercializa alimentos con grasas trans. Bueno, menos que menos. O sea, no hay neutralidad aquí. Bueno, eso es una cosa que tenemos que tener bien claro todos los usuarios y usuarias de cualquier forma de comunicación. Pero bueno, este temazo lo vamos a seguir desarrollando en el siguiente segmento. Por ahora vamos a un breve corte y regresamos en segundo. Quédense allí. Bueno, y aquí estamos de regreso en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Hoy con Wendy Fuentealba y Carlos Rodríguez, hablando del tema de las narrativas, de la construcción de la narrativa mediática. Y en el segmento anterior y en el interín estuvimos conversando un poco para ir como en cierta escala para abordar y tratar de agotar en la medida de lo posible lo que en algún momento denominamos como los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Radio, televisión y prensa escrita. Y decía Wendy que en Venezuela se ha intentado cuanta cosa, experimento de cuanta cosa desde el punto de vista comunicacional, bueno, al punto que se dice que el primer golpe mediático fue ejecutado, digamos que completo en Venezuela, Wendy, porque fíjate que siempre que hay un derrocamiento, siempre que hubo, antes que en Venezuela, la figura de los medios de comunicación siempre estuvo presente, generando la matriz de odio, generando la matriz, solo que en el caso de Venezuela como que completaron todas las etapas, ¿no? Al punto de ser actores principalísimos, ¿no? Te cedo la palabra allí. Nosotros lo vivimos y aún hay gente que dice, no, es que el cierre de tal canal, no fue un cierre. Se le quitó la concesión porque participaron en un golpe de Estado. Y se le había vencido, además. No se le renovó. Exacto. El mismo periodista que estuvo al frente de las comunicaciones de ese día en ese canal admitió que manipuló la información que se gestó ese día para confundir y crear un consenso social de que aquí había una represión y que fue el Estado quien sacó a amedrentar al pueblo a la calle, cosa que no fue así. Así es, fíjate, yo les puedo decir algo, ¿no? Yo soy testigo de excepción. Yo estaba en Yaguno y como muchos de nosotros, ese día, la verdad no teníamos la visión completa porque estaban siendo asesinados nuestros camaradas en los alrededores del puente Yaguno. Claramente se vio cuando unas personas de nuestro grupo sacaron unas pistolas, pero claramente vimos nosotros a quienes le disparaban. Y a quienes le disparaban era a la policía metropolitana golpista, que era la que estaba asesinando, y francotiradores en los alrededores, asesinando a los chavistas que custodiábamos la casa presidencial. Ahora bien, hasta ese momento esa era la visión que teníamos nosotros. Yo no sabía, y lo supe luego, que también habían asesinado gente de la oposición. Fíjate lo perverso, y que no les importa nada la vida de nadie, solamente para justificar el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. O sea, mato de la oposición para que tengan odio hacia los chavistas, y mato a chavistas para que sientan odio por la oposición, pero además la construcción mediática, tú simplemente salen unos señores disparando, cortan la escena, ya, y ponen un muerto ocurrido en otro lugar, y el televidente
que está viendo aquello asocia Asume. inmediatamente que el que mató a esta persona de oposición fue el que estaba en el puente. Resulta que la persona que muere en un lugar donde la bala no podía tener esa trayectoria, ¿no? Se los digo para que estén claros cómo se pueden manipular imágenes. Bueno, esa se lo cuento como testigo de excepción. Yo cuando me enteré que habían matado gente, yo no había llorado, por decirlo de alguna manera, yo me di por muerto. Me di por muerto allí cuando vi que estaban matando a la gente. Gracias a Dios no me pasó nada, pues. Pero cuando yo supe que habían matado también gente de la oposición, que yo entendí el nivel de perversión, yo me puse a llorar, ¿vale? Yo no cabía en mi mente tanta capacidad para entender la maldad. Ahora la entiendo y ahora estoy, bueno, picado de culebra. De manera pues que la manipulación en imágenes, en sonido, bueno, para agotar esta etapa de los relatos, pues en los términos tradicionales, para entrar luego, si ya eran fáciles con los medios tradicionales, bueno, ¿cómo no lo será ahora con los nuevos medios como son las redes sociales? Esto se puede constatar, o sea, directamente con los hechos de ese golpe de Estado del 2002, se puede constatar cuál fue la imagen más difundida por los medios tradicionales de comunicación privados. La de los pistoleros de Puente Llaguno. Pistoleros de Puente Llaguno. ¿Cómo supimos que hubo gente debajo también disparando? Por los periodistas independientes que hubieron, gente que estuvo ahí mucho, un camarada que estuvo tomando fotografías de lo que sucedía abajo, como la metropolitana disparaba hacia arriba. Este compañero fue desvivido. Entonces, y se conocieron mucho después, cuando nuestros medios... Cuando la comunicación popular, alternativa... Y de ahí nace la figura del comunicador popular, la necesidad de que el pueblo también tenga el poder de decir lo que él piensa, lo que él vive, su cosmovisión, para contrarrestar estas narrativas. Ahora yo creo que esa comunicación popular y alternativa siempre ha sido nuestro escudo contra la mentira mediática, venga de donde venga. Antes de esa manera, porque en aquellos años no estaba en el boom de las redes sociales ni la era digital, y bueno, ahora es súper más rápido. Antes nos costaba porque mientras se llegaba al canal se editaba la cinta, o también se le daba vueltica al CD, la cuestión se veía realmente y se analizaba, era un proceso. Ahora todo eso se hace directamente por acá. En la inmediatez, lo has dicho. O sea, yo agarro y esta gente puede montar una mentira en cuestiones de minutos. Grabo, edito y monto. Nosotros, hoy por hoy, incluso el reciente ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, implementó mediante los tanques del pensamiento un método de comunicación popular que debemos nosotros mantener presente siempre. Y que nosotros acudimos, yo acudo a él. Sin embargo, hay que saberlo hacer en estos días también, porque la gente vive, como te digo, aquí así, ¿no? Y nunca ve para los lados. Pero este método del cual hablo, que siempre nos ha blindado desde esa época, es el tema de la calle, las redes, los medios, las paredes y el radiobemba. Eso de nosotros agarrar un stencil e ir a hacer pintas y tomar las paredes de nuestra ciudad y comunicar radicalmente nuestra verdad. Eso es necesario. Es complementario a toda esta guerra que todos los días nos están diciendo allí. Impactante salir a la calle y ver un mural, ¿verdad?, que te esté diciendo una verdad grandísima. Y entonces la gente dice, ya va, pero yo estoy viendo una cosa en el teléfono. Pero aquí se acaba de conversar, se construyen mentiras, se editan, y para eso solo lo que hace falta es la materia prima, que son los sentidos de los seres humanos. Atacan el sentimiento, el sentir, todo el tema cognitivo, y ahí es donde atrapan al expectante. Eso es difícil. Decirlo hoy es difícil, pero es un reto para todos nosotros, los comunicadores, hoy, montarnos sobre esta guerra, que es una guerra cognitiva realmente. Sí, se construye ciertamente con una narrativa, se construye una realidad. Por eso es tan difícil, fíjate, lo que llamamos el tema que se está llevando en Venezuela, que es el tema, a mí no me gusta llamarlo reconciliación nacional, no sé, no me gusta el término simplemente, no sé, porque yo creo que es el tema del encuentro nacional,
del encuentro. Porque yo recuerdo que antes de la llegada del presidente Chávez, hubo una campaña sostenida, ahora que tú mencionas estos elementos, de manipulación de las emociones, según, por ejemplo, manipularon primero el miedo. El miedo. ¿Qué se decía por las televisoras de la derecha? Bueno, que te van a quitar los hijos, te van a quitar la casa, luego por videos y cosas así, te van a freír la cabeza en aceite. No vas a poder comer. No, te van a quitar tu negocio, te van a meter en tu casa gente de otras casas, porque si tienes un cuarto que te sobre, ahí van a meter gente que no tiene casa. Sí, bueno, les digo a los que nos escuchan y ven fuera del país, que justamente la revolución creó la gran misión Vivienda Venezuela y dignificó a millones de venezolanos con una vivienda. Sin pedirles carnet político. Sin pedir carnet político. ¿Cómo hay opositores malagradecidos y sinvergüenzas allí? ¿Y cómo hay historia? Bueno, eso es para coger pato. Tengo cuentos. Ajá. Y creó la misión Mi Casa Bien Equipada. Artefactos electrodomésticos a precios solidarios o gratuitos. De manera que los cachivaches viejos de los vehículos, clase, la operación, la Venezuela Móvil, vehículos, acceso a vehículos, el crédito hipotecario, eliminó la usura del crédito hipotecario mediante la cual perdieron su vivienda. El crédito tuvieron acceso. La deuda a los ahorristas de los banqueros que huyeron de este país con el dinero de los venezolanos. El comandante Hugo Chávez pagó la deuda, la hizo suya y a través de la nacionalización del Banco de Venezuela le pagó a los ahorristas, estafados por la derecha. ¿Qué hacen algunos países, uno de 3 letras de cuyo nombre no quiero recordarme, cuando hay crisis bancaria? Bueno, llega el gobierno y le da miles de millones de dólares, no sé si la unidad monetaria tenga algo que ver con ese país, miles de millones de dólares a los banqueros. Eso fue lo que hizo la Cuarta República, le dio a los banqueros 2 veces el dinero que se habían robado en la banca y se lo volvieron a robar. Cuando llega el comandante Chávez, hubo suicidio, ciudadanos que perdieron sus ahorros, sus apartamentos, suicidio, y dignifica a nuestro pueblo creando un banco del Estado para garantizar los ahorros del pueblo venezolano. Bueno, gracias por continuar aquí en sintonía de su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Wendy y Carlos hoy nos acompañan en esta conversa sobre la construcción de relatos. Ya, bueno, vamos a dejar un poquito atrás la construcción a través de los medios tradicionales. Sí quiero traer la atención porque, bueno, hay un relato que le llamaron el mito de la caverna, de un filósofo griego que no me acuerdo cuál el nombre, según el cual, pues, la gente en una caverna veía las sombras de lo que nunca podían salir, estaban en una caverna y había una luz que proyectaba las sombras en las paredes de la cueva. Nunca habían visto el mundo exterior. Ellos se hacen una imagen, se hacen un relato primero, pero se hacen una imagen del mundo total y absolutamente distorsionada, porque el mundo que ellos percibían era el mundo que se reflejaba de las sombras. Ese es Platón, creo. Creo que la caverna de Platón. Bueno, porque tiene que mucho que ver cómo se construye la realidad en lo mental. Puede ser objetiva la realidad y estar ahí, pero el problema no es ese. El problema es que la percibimos, que ustedes decían hace un rato, a través de los sentidos. Y los sentidos tienen sus distorsiones, pero además lo que tengamos como referente mental también tiene sus distorsiones. Por eso quiero, casi que para cerrar el tema, inclusive del cine, recomendar la película, y la vean con otro lente, la película Matrix 1. La Matrix 1, ustedes obvian el que se doblan hasta no sé dónde, que agarran una bala con la boca, que vuelven, y centren su atención en el diálogo. ¿Cómo es que Neo es captado por Morfeo, casualmente dios del sueño en alguna mitología, ¿no? Porque Morfeo y el equipo le dicen a cada rato de alguna manera, el mundo que estás viendo no es así como lo ves. Pero el tipo no entiende eso. Estos tienen que estar locos. ¿Cómo van a decir que yo estoy viendo el mundo como no es?
¿no? Y para reducirle el cuento, al protagonista le dan a escoger entre una pastilla roja y una pastilla azul. La pastilla roja iba a hacer que viera la realidad tal cual es. Y la azul lo iba a adormecer de manera que siguiera en su realidad. Cuando él se toma la pastilla, aparece en otro lugar porque él tenía familia, vida, trabajo, oficina, se divertía, rumbeaba, estudiaba, creía él. Cuando él se toma la roja, aparece en otro lugar y es que aparece conectado a una supercomputadora, conectado con millones de seres humanos a través de un aparato del cerebro y les hacía creer que vivían una realidad cuando realmente lo que estaban era soñando literalmente y la máquina les hacía y los relacionaba uno con otro porque esos señores que estaban conectados a la máquina era la forma como la máquina vivía de la energía eléctrica que produce el cuerpo humano producto de una guerra atómica que hubo que extinguieron la humanidad y las máquinas pasaron a controlar el planeta. Es una tremenda película esa, sobre todo la Matrix 1, que lo dejo para que empecemos a de verdad reflexionar sobre qué es la realidad, acercarnos a la realidad. Hay que acercarse con herramientas cognitivas. Y ahí vamos. Venimos porque resulta que nos hablan ahora de que hemos sido sometidos, no solo los venezolanos, pero los venezolanos sobre todo, a una guerra cognitiva. Wendy, háblame de la guerra cognitiva, por favor. El bombardeo de narrativas mediáticas llega desde que el comandante Chávez asume el poder, porque esto no es ajeno, esto no es inocente. O sea, ¿cuántas veces no atacaron mediáticamente al comandante Chávez a nivel personal para desvalidar su discurso? O sea, cuando tú no puedes hacerle frente a una narrativa con argumentos válidos, a los argumentos de un compañero, de un político, tú lo atacas a nivel personal para desmoralizarlo o restarle valor moral ante la gente. Entonces, ¿qué empezaron a decirle? Que era un tirano porque era militar, que era el mono, que venía del pueblo, pero luego ya no pudieron atacarlo o venderlo como esa figura ignorante que querían venderla porque venía del pueblo, porque el comandante Chávez para nadie es un secreto que era una lumbrera. Lo mismo intentaron hacer con el presidente Nicolás Maduro, el chofer, el autobusero, y lo mismo están tratando de hacer con la compañera presidenta encargada, Delcy Rodríguez. O sea, lo conversábamos en estos días, la narrativa de la traición no nace en Venezuela, nace en los tanques de pensamiento, el imperio que nos hace estar en esta situación que vivimos hoy en día. Y será de gratis que pero que la asemejo con una raíz, un tubérculo, una zanahoria gigante, esquizofrénica. Ojo con esto, él no lanza ese mensaje para convencer al venezolano. Sus mensajes son para su público, el público norteamericano, la gente que vota allá. A él, lo repito, se lo he dicho 10.000 veces a mis seguidores, nosotros no le importamos. Van dirigidos también a Huestonzuela. Exactamente, pero es al público que está allá, en el espacio geográfico que a él le interesa. De nuestro espacio geográfico, lo único que a él le interesa son los recursos. Así es. No hay discusión. Y que lo demuestra. Esa narrativa empieza a calar en Venezuela y le empiezan a adoptar lo que tú llamas los tanques de pensamiento, influencers, que responden a un sector extremista de la política venezolana, que les interesa que este mensaje cale. Entonces empieza el tema de la traición, de no sé qué, como vieron que muchos salimos a defender a la compañera, entonces empezaron a atacarla a nivel personal y hasta desde una perspectiva machista. Entonces, porque es mujer, porque no responde a los estándares estéticos de belleza impuestos por narrativas comerciales que no son propias de nuestra región, porque el vestido, porque
O sea, ya es siempre el mismo discurso, desvalidación a nivel personal, porque no tienen cómo argumentar algo propio del pensamiento. Fíjate, Wendy, Carlos, quizás me salga un poco del tema, pero no quiero dejar pasar que algunos compañeros que yo calificaría como de mentalidad progresista, ese término también está en cuestión porque Europa dio al traste con eso, gracias justamente a la fragmentación del pensamiento y de los grupos sociales diversos que han creado. Ahora, ahora es medio delicado hablar de progresismo, ¿no? Pero vamos a ponerlo en ese plano porque yo no sé si son comunistas o socialistas o de izquierda realmente. Han tenido un tratamiento a raíz del secuestro de nuestro presidente, un tratamiento yo creo que un poco desconsiderado con Venezuela, y nos referencian, lo digo, como que hemos sido débiles y que hemos sido cobardes, ¿no? Y yo creo que ese es un tratamiento bien desconsiderado, porque nos comparan con Irán. Entonces, para yo resumir esta parte, porque también fue una parte de la narrativa, que nos quiten la moral, que nos quiten nuestro orgullo, no, nuestro orgullo patrio. Mire, yo soy de los que cree que la decisión más sabia fue la que se tomó. Si ustedes me preguntan a mí, yo estuve en desacuerdo. Yo sentí mucha rabia, yo sentí un luto enorme, y si hubiera sido por mí, a lo mejor nos hubieran matado a todos, nos habrían matado a todos. Ahora pregunto yo, ¿le hacemos mejor servicio a la revolución y a la patria estando muertos o estando vivos? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es que Irán es una potencia industrial, tecnológica y científica, que tiene 40 años preparándose para esto. No en balde nos ayudaron en muchas de las cosas que tenemos y que tuvimos, ¿no? Entonces, para hacer una guerra, no podemos compararla con Vietnam, porque la guerra de Vietnam fue una guerra totalmente distinta a la guerra de hoy. Las guerras de hoy requieren ciencia, tecnología e industria. Si no es sacrificarse en vano. Si no es sacrificarse en vano. Entonces, yo sí creo en la paciencia estratégica. Lo que no podemos hacer es perder el horizonte de la construcción de una patria mejor, cada vez mejor, próspera, libre, autónoma. Pero, ¿y dónde me dejan el papel de los actores que no sé si es bueno nombrarlos, como Lula? Lula decretó, a mi modo de ver. Lula la decretó. ¿Es que acaso él no llegó a un acuerdo con los gringos para hacer eso? La clase dirigente brasileña no nos entregó, no nos entregó. Los países amigos, Colombia, porque desde lejos pudiera Cuba, que ha hecho mucho por nosotros, hacer algo desde el punto de vista militar. Pero ¿qué pasó con Colombia? ¿Qué pasa con México? ¿Por qué México va a recobrar la mitad de su territorio? Entonces, bueno, los cobardes somos los venezolanos. Pues no es así. Somos un pueblo valiente, pero somos un pueblo inteligente. Ya lo decía el cantor Ali, el pueblo es sabio y paciente. Y de eso se trata. Inteligencia estratégica y revolución perpetua. Yo no sé si me tomé los minutos en esta aclaratoria. ¿Cuánto me queda? Oye, porque le quité la palabra aquí. Wendy, por favor, y Carlos, discúlpenme. Voy a ser muy breve. El preservar la paz es, creo que... el acto de lealtad más grande que nosotros podemos tener con nuestro presidente Nicolás Maduro. Vean todos los discursos del presidente Nicolás Maduro de los últimos 6 meses del año pasado. Paz, paz, paz. Preservar la paz, garantizar la paz, calma, cordura, nervios de acero. Son las frases más repetidas por nuestro líder. Y creo que el que este pueblo haya, como tú dices, tratado de tragar esa rabia, esa indignación, el dolor que sentimos, porque sí lo sentimos, y decir, no, vamos a preservar la paz y vamos a seguir construyendo país. Creo que es el acto de lealtad más grande para con nuestro líder y nuestra primera combatiente que está. Así como Bolívar dijo en aquella oportunidad, porque el país quedó destruido, pero habíamos logrado una independencia política que fue traicionada subsecuentemente y nos arrojaron en brazos de otro imperio, la clase dirigente de este país, que causó el atraso industrial, científico y tecnológico
nosotros podemos decir ahora que también nos ruborizamos al decirlo, pero es la paz el único bien que hemos tenido a costa de todos los demás. Y eso todos los demás los lograremos en paz. Ahí, para cerrar este segmento, bueno, estoy en Café con Carlos, si fuera por mí sigo corriendo. Mira, hay algo importante porque para nosotros poder afrontar y fortalecer, debemos fortalecer la organización social. Si nosotros no nos empezamos a identificar como revolucionarios, como socialistas, como humanistas y soldados de esta gran gesta que se ha venido dando desde que llegó el comandante Hugo Chávez, de Bolívar y muchos otros próceres que también estuvieron a favor de esta causa, si nosotros no nos identificamos y empezamos a fortalecernos, ellos van a seguir identificando el problema. Y uno de los grandes problemas es ese. Y nosotros tenemos que ir ubicándonos, encontrándonos. Estos espacios son necesarios y dejando claro cuál es el mapa que está ahorita en trabajo a nivel mundial y sobre todo como nosotros como un eje de poder energético mundial, cómo nosotros podemos quitar el velo de esas personas que hoy todavía siguen pensando que el opresor es su amigo. Así es. Entonces, bueno, ya regresamos. Discúlpenos, compañeros del equipo. Ya regresamos en su programa Poder y Leyes. Bueno, aquí estamos de regreso con Wendy y con Carlos. Hoy en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Yo voy a comenzar el segmento aclarando que el mundo se mueve y el mundo es un hervidero de intereses por la hegemonía, que no es otra cosa que el control de los recursos naturales, de las finanzas y de los mercados. Y esa disputa la llevan las grandes corporaciones, las cuales quieren, y lo han logrado, subordinar a todos los países de la Tierra. Gracias a Dios, hay un polo que surge, que también tiene sus propios intereses: Rusia, China, Irán, India, Brasil y otros con sus propios intereses, pero que por lo menos fraccionan la hegemonía que mantenían los Estados Unidos, que bueno, es asfixiante. Lamentablemente, lo hemos dicho en este programa, lo advertimos, Venezuela es la tabla de salvación del imperio. Y el dólar se va a revalorizar gracias al oro naturales de Venezuela, que ahora van a una etapa superior, que es la tokenización de los recursos naturales. ¿Qué es la tokenización? Que es que ellos se van a erigir como dueños de los recursos naturales de las naciones y le van a dar un valor monetario y van a decir: yo soy el dueño del petróleo en tal parte, del oro en tal parte, del agua en tal parte, de la vegetación en tal parte, de las tierras raras en tal parte, y por lo tanto mi moneda la puedo respaldar en eso. Igualito lo que quisimos hacer nosotros con ¿cómo se llama? Nuestra moneda digital, ¿vale? Se me fue. El petro, ¿no? Que la respaldábamos y ciertamente era lo correcto, pero no avanzamos en eso por diversas razones. Entonces, en ese hervidero de intereses, donde no les importa a esas corporaciones matar poblaciones enteras, declarar guerra, violar cualquier ordenamiento jurídico, ellos necesitan que la población tenga una percepción de la realidad que mantenga a la gente engañada y diciendo: es que los buenos son el Capitán América y la Mujer Maravilla. Esos son los buenos. Y los malos son unos locos por allá que las mujeres se visten con determinada ropa. Y entonces, bueno, yo estoy en desacuerdo con eso porque yo la quiero ver desnuda. Y yo no entiendo que si a mí me educaron desde pequeñito para vestirme de esta manera, a ellos los educaron desde niñito para vestirse de la manera que se visten. Por lo tanto, ni ellos se visten mal, ni nosotros nos vestimos mal. Pero si nosotros las miramos a ellos y a ellas, decimos: ay, mira cómo los obligan a vestirse así, pero lo mismo dicen ellos allá. Mira cómo estos se visten allá, andan como desnudos en la calle, sin vergüenzas que son. Sobre todo las mujeres, porque se ha hecho un uso abusivo de la mujer como producto, mercancía sexual. Una cosa terrible, ¿no? Y ya el hombre va para esa.
El hombre es un mercado. Allá el hombre también lo ves en las peluquerías, haciéndose las uñas, pelando, ¿cómo es? Lavándose la cosa, todo mercancía. Entonces, son realidades distintas porque son percepciones distintas. Nadie tiene la razón, son sus culturas. Y para eso ha contribuido mucho el asunto ahora de las redes, que es donde quiero poner la lupa. Pero es que tiene, además del agravante de construir una narrativa, tiene el agravante de que lesiona, deteriora la capacidad cognitiva de razonamiento, de percepciones del ser humano. Yo quiero que hablemos un poco sobre eso en este segmento. No sé quién quiere comenzar de los dos. Mira, rapidito para que luego Wendy también intervenga, que ya lo estuvimos conversando. ¿Qué? Los procesos anímicos de los seres humanos pasan por un conjunto de fenómenos que son mentales, emocionales y también psíquicos. Estos son intervenidos directamente por estos grandes medios, la más media, la internet, todos los agentes que allí funcionan de una forma intencionada. Esto pasa y ocurre en la mente humana, bueno, influyendo como en la conducta, muy bien lo estás diciendo, cómo nosotros nos conducimos a diario, cómo nos vestimos, esa motivación y esa salud física, cómo nos sentimos. Hay gente que cree que de verdad escoge la forma de vestir. No. Hay gente que cree que escoge. Porque nosotros empecemos a ver los procesos ansiosos que llevan a que el ser humano viva a través de esto, a raíz de estos mensajes. Y la ansiedad es una respuesta emocional que es naturalmente concebida por el estrés. ¿Qué te causa estrés? Mira, no me puedo vestir de tal manera porque yo necesito el dinero. Tú ves a una sociedad ahorita que está empujada a buscar dinero, a buscar comidas, a buscar la última moda, a tener el último vehículo. Yo no sé, yo a veces pienso, yo digo, bueno, ¿desde cuándo todos aquí somos jefes? ¿Desde cuándo aquí todos son el líder? ¿Desde cuándo todos tienen el dinero, el billete, el auto ¿cómo es? Del año? Claro, yo no estoy negando, ojo, para que quede claro, que esto sea malo. Todo el mundo quiere progresar y evolucionar en la vida. Y le llama eso progreso. Pero no, sí, progreso. Sí. Pero no de esta forma. No de esta forma. O sea, yo tengo que tener por lo menos unos 60 años. Y si me ven con un carro de lujo, oye, Carlos, te lo ganaste. Tuviste 60 años echándole. El sueldo. Pero sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? El engaño mental pasa por ese proceso. Y la gente termina enfermándose de ansiedad. Y esta ansiedad consume en el tiempo a las personas. Entonces viene una crisis del ser humano. Y esta crisis ansiosa lo hace llegar a un mal término de existencia de lo que está pasando en el momento actual. Vives en el pasado o vives en el futuro, pero no estás viviendo el presente. Entonces hay un olvido. Entonces está el scroll que interviene en todo este proceso que te estoy diciendo. Está la forma de que, bueno, yo quiero ser o no ser, tener y ser. Erich Fromm, ustedes han hablado de autores, me toca. Erich Fromm, tener y ser, o tener o ser, creo que se llama el escrito. Allí nos vamos a encontrar. Realmente, ¿qué nos hace feliz en esta vida? Si ni siquiera estás existiendo en este momento presente. Entonces, Wendy, hablábamos en el programa sobre el scroll y muchas cosas. ¿Cuánto tiempo de vida inviertes? Tiempo de vida, o sea, véanlo como tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de tu vida inviertes en poder tener estos objetos que el mercado te dice que son evolución, que son confort, que son lo que mereces para... O sea, ¿cuánto tiempo de vida invertimos en encajar en un prototipo diseñado por el mercado, por las grandes empresas, de lo mínimo que debe tener un ser humano para ser feliz? Que hasta eso nos han dictado las grandes corporaciones, que necesitamos para ser feliz. La búsqueda permanente de la felicidad. Ayer yo leí una imagen que me hizo, que yo decía, wow, porque la imagen decía, yo quiero que la IA cocine, planche y trabaje por mí para yo poder escribir, leer, wow. ¿sabes?
Entonces, ¿por qué no avanzamos tecnológicamente para que la inteligencia o la tecnología haga estas cosas tediosas en las que quizás yo pierdo tiempo, que podría enfocarme en crecer espiritualmente? Entonces, ahí vemos que hay una intencionalidad de bajar nuestro rendimiento cognitivo, nuestra capacidad de comprensión, nuestro crecimiento intelectual, porque hay un objetivo de mantenernos ciegos. Ayer yo vi un video de un robot en Polonia persiguiendo 3 jabalíes. Entonces, ya por ahí hay un avance. Y quería decir algo que es más preocupante. Por ejemplo, José, hay unos influencers, esto sí es peligroso, y realmente eso es lo que está consumiendo nuestra juventud. Unos influencers que se notan muy adinerados en las redes sociales. Entonces ellos dicen, esto no lo construí yo estudiando. O sea, le estás dando la espalda al estudio y al conocimiento científico. Porque le venden la ilusión de que si yo pude, todos pueden. Ajá. Y ilusión es un sistema capitalista. A través de la ciencia. Así es, se prestan para eso. Mira, ustedes están hablando de este tema y me hacen recordar que si no leí mal, ¿no? Carlos Marx, cuando hablaba del momento, creo que está en el manifiesto comunista, en cuanto a la tecnología usada para sustituir el trabajo humano. Pero fíjate cómo lo veía él a mi modo de ver, ¿no? Llega el momento en que las fábricas van a estar controladas por robots y la burguesía, los dueños de los medios de producción, ya van a decir, bueno, como el trabajo humano, el tiempo vital, la fuerza vital, no es la que produce la riqueza, sino lo que yo invertí en tecnología para que ahora lo hagan los robots, ahora yo abandono toda esta masa, que es uno de los proyectos de ellos, plan A y plan B, pero todos malos para nosotros. Y uno de los planes es sustituir al ser humano, ¿verdad? Pero fíjate qué cosa, en vez de usarlo solo para la producción y para que vayan a buscar jabalíes, la inteligencia artificial se está usando es para sustituirnos en el pensar, en el trascender humano, en lo intelectual, y eso es un peligro, pero terrible, porque con toda seguridad van a sustituir el trabajo manual, pero terrible es que de verdad terminen logrando que nosotros, con la flojera, los muchachos en la escuela, terminen siempre siendo adictos a la inteligencia artificial y castrando sus capacidades de aprendizaje. No, hay una serie de problemas que se están desarrollando a través de la tecnología. Y yo se lo tengo que decir, no está mal la tecnología, sino cómo la usamos. Así es. Entonces, tú el fenómeno, Wendy, José, de las redes sociales. Gente que se hace especialista porque metes allí en el ordenador, él te dice lo que tienes que decir, y entonces tú eres oncólogo, tú eres pediatra, tú eres astronauta, tú eres todo porque lo dijiste en tu red social. Y resulta ser que es lo que se la pasa todo el día vagueando y buscando allí, metiendo y diciendo cosas supuestamente de expertos. Haciendo corte y pega. Porque yo recuerdo que uno de los primeros intentos que hicieron para irnos acondicionando o condicionando fue una cosa que se llamó la simplificación de la información. O sea, en las redes empezaron a aparecer métricas, ¿no? Pildoritas, que la gente empezó a acostumbrarse a leer poco y con eso tenía la ilusión de que estaba informado o informada, de que ya sabe del tema, cada vez menos, y se fue generando como una pereza mental que ahora, con lo que ustedes llaman el scroll, que eso para mí son términos nuevos, ¿no? Que es que la gente está y dale y sube eso y como ve 4 palabras, ya yo sé lo que pasa en Irán, ya yo sé lo que pasa en Israel, ya yo sé lo que pasa en Estados Unidos, ya yo sé qué pasó con el secuestro de Nicolás Maduro. Entonces, cosa que no es verdad y que yo no sé cómo vamos a hacer, es un trabajo para los entes del Estado en el problema de las escuelas, la formación en el hogar. Hay países que están legislando sobre la materia, que están limitando inclusive en las leyes el tiempo que debe estar expuesto un niño a un aparato de este tipo, teléfono, tableta o computadora. Bueno, ahí les dejo esa. Sí, bueno, la inmediatez, le llamo yo. El tema de todo rápido, por nuestra cotidianidad, porque tenemos diferentes cosas que hacer. O sea, scrolleamos y nos quedamos con
a veces con lo que en redes sociales se le llama el gancho, o sea, la frase inicial, que no siempre es la verdad. A veces se utiliza un gancho totalmente distinto al contenido para mantenerte en el video, pero no es logrado. Y hay gente que, el gancho, Nicolás Maduro, bueno, así es. Y así lo asumo, como una realidad. Antes los medios tradicionales por lo menos tenían el tema de la fuente, que también es muy debatible, porque existía el anonimato de la fuente y esto era muy manipulable según fuentes oficiales. ¿Cuáles fuentes oficiales? Ahora ni siquiera hay fuentes, ni siquiera se citan fuentes. Vemos a estos influencers que mencionaba Carlos, por no mencionar a ninguno específicamente, que ojalá... No le des propaganda, por favor. Ojalá influenciaran en lo positivo, pero salen diciendo, no, es que el 95% de los venezolanos rechazan a la presidenta encargada, vamos a suponer. Sí. ¿De dónde sale esta encuesta? ¿En qué espacio geográfico fue enfocada? ¿Con qué metodología? En Miami. ¿Qué metodología, qué preguntas utilizaste? Así es. Entonces, no hay una fuente. O sea, ellos te lanzan cifras sin ningún sustento y tú te las crees. Porque ni siquiera ingresas a Google, por lo menos, a decir, mira, el 95% de los venezolanos encuestan. No existe tal encuesta. Solo te lanzan una cifra y como tú te quedas con la inmediatez o con la certificación de que ahora, mientras más seguidores tienes, más legitimidad tiene tu mensaje. Así es. Por cierto que, hablando de legitimidad, y casi que me devuelvo, todas estas medios son corporaciones que tienen dueños. Entonces acusan, por ejemplo, a un gobierno de que, bueno, lo descalifican porque no es democrático. Y yo les pregunto, ¿quién eligió al presidente de la corporación X que les manda la información a ustedes? ¿Quién lo eligió? Ellos sí son es para el debate, ¿verdad? Pero lo ven como democrático, porque ellos sí tienen derecho a hablar, los que son los dueños del medio. Entonces, por favor, mira, yo tengo el temor de que nos estén haciendo a través de esta tecnología cada vez más brutos y brutas. Y eso responde a un interés evidente de la clase dominante mundial y de las oligarquías lacayas, por supuesto. Entonces, Bolívar decía que nos habían dominado más por la ignorancia, ¿no? Yo creo que de las dos, porque no fue fácil el proceso de colonización de Venezuela en particular, de América toda, fue a través del exterminio más brutal, fue a través de la tortura, fue a través del vasallaje más terrible, que es indescriptible, inenarrable a lo que sometieron a nuestra población originaria, ¿no? De manera que eso de que por la fuerza, no, por la fuerza sí. Una vez que se estabilizaron, bueno, entonces viene la fase de la generación de una cultura impuesta que te domestica y te asimila en la forma de vestir, en la forma de hablar, en el mensaje, en la cosa, ¿no? Entonces, la cultura predominante, o sea, que viene la fase domesticados ahora por la ignorancia. ¿Qué mensaje le mandarías tú a ustedes, a esta juventud que se hace adicta a estos medios de, entre comillas, información? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, mira, yo... Dale. Adelante, primero las damas. No, es que lo mío es muy breve. O sea, confirmen todo. Duden siempre. Nadie, o sea... voy a citar una canción de un grupo que me gusta mucho, que les conversaba al principio, Buena Fe. A nadie pido que crean todo lo que digo, no soy un oráculo. Duden de todo lo que escuchen, investiguen, lean. El leer, si sea en el mismo internet, te da tiempo de analizar Así palabras, narrativas, de dudar. Duden siempre. El conocimiento los hará libres. Mira, yo cierro con esto, interesante, además celebro esta reunión, esta unión, yo quiero y es mi gran deseo de que sigamos en esto. Esto es un laboratorio. Y voy a recordar a mi profesora Mercedes Chacín, jefa editora del Ciudad Caracas. Yo recuerdo la primera vez que me dio clase y entré al aula hace años. Estos días la vi, le saludé, saludo a la profesora Mercedes Chacín. Nos dijo, a quien no le guste leer ni escribir, por favor váyase de este programa de formación de grado de comunicación social. Ese es un gran problema que están pasando hoy los jóvenes. La sociedad entera,
O sea, están leyendo muy rápido, están viviendo rápido, no hay una capacidad de análisis. Y el segundo mensaje que dejo hoy es de Eduardo Galeano, que me lo recordaron hace poco. Dice así, y cito textualmente, dice: vinieron ellos y tenían la Biblia, y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Así es, gracias hermano. Oye, tremendo programa, me encantó. Yo, haciendo honor a la gente que transmite su conocimiento, quiero hacer honor por esta vía a un gran profesor, Franklin González, del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, de la Cancillería venezolana, a quien mandamos un fraterno saludo. Está en una condición de salud bastante delicada, me da escalofrío porque le tengo muchísimo afecto, y uniéndome a su frase favorita cada vez que íbamos a clase, él decía: no a la huelga cerebral, no a la huelga cerebral, usen el cerebro. Y así llegamos al final de este maravilloso programa con Wendy y con Carlos, de Poder y Leyes. De verdad, bien complacido de este programa. Yo estoy mirando la mirada hacia nuestros operadores, el licenciado Miguel Herrera y la licenciada Alirna Castillo en la producción del programa. Bueno, a Norma por allá afuera atendiéndonos también, a la compañera de la recepción, Jacqueline, a Nayeli, que está ahorita cojeando de una pata, está lesionada. Bueno, pero a todo este equipo maravilloso, a Franklin Silva, que también está pendiente de aquí de la cosa, a todo este equipo maravilloso que hace posible este humilde programa con el cual aspiramos, como dice mi querida camarada Wendy, no a que nos crean, pero que seamos un elemento de duda que ustedes corroboren de manera metódica y sistemática para que ubiquen dónde está la verdad. Se les quiere, y el programa no puede cerrar sin decir que viva la patria y que viva la paz. Te esperamos, Nicolás Maduro.